Jugó con fuego y se quemó. El señor que tenéis ahora mismo en pantalla, Yevgeny Prigozhin, el líder o la cabeza aparente del grupo Wagner, del grupo de mercenarios que trabaja para Rusia, para el gobierno de Vladimir Putin. La cabeza aparente, luego os comentaré detalles sobre esto. Él y 9 personas más, en total 10 personas, fallecieron hace muy pocos días en un avión que cayó sorpresivamente del cielo en un vuelo que iba de Moscú a San Petersburgo. Y es que a día de hoy los oligarcas rusos tienen una vida corta si se enfrentan al gran zar, Vladimir Putin. Pero ¿qué es lo que ha hecho el grupo Wagner y dónde está operando ahora mismo? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis este video. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Las guerras actuales las están decidiendo en cierta medida grupos de mercenarios. Voy a haceros este vídeo para que entendáis el grupo Wagner, pero que sepáis que la contraparte norteamericana se llama Blackwater a día de hoy Academy. O sea, no es algo exclusivo de los rusos. Sí es cierto que el grupo Wagner está actuando a día de hoy en Oriente Medio y en África, guardando intereses bastante oscuros. Pero bueno, os lo voy a contar todo con detalle. En fin, este señor que tenéis aquí, Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin. Esta imagen creo que es muy clara, ¿no? Poniéndole platos de comida a Vladimir Putin. Así es como se hicieron amigos. ¿Por qué? Yevgeny Prigozhin es un tipo que estuvo 10 años en la cárcel por ladrón, desde 1979 a 1989, en las cárceles de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando cae el telón de acero y se levanta la mano sobre muchos presos, él aprovecha esto y sale. Es un buscavidas, es un tipo muy listo, pone carritos con perritos calientes en Moscú, empieza a ganar bastante dinero y es el primero en Moscú en crear restaurantes de lujo. Por eso le llamaban el chef de Putin. Se hizo amigo de Vladimir Putin porque este último iba a sus restaurantes a comer e incluso una vez llevó a uno de sus restaurantes al mismísimo presidente de Francia. Entabla así amistad con Vladimir Putin y empieza a quedarse con contratos del gobierno ruso. En concreto, crea las raciones de comida para el ejército ruso y también manda comida a diferentes escuelas y entidades rusas. Empieza a amasar una gran fortuna y Vladimir Putin, como es de su órbita personal, le pone en la cara y en la dirección empresarial del grupo Wagner, que repito, opera en África y Oriente Medio ganando importantes sumas de dinero. Ahora después os lo voy a explicar, pero realmente Prigozhin, que se levanta en contra de Putin en junio, después de ver cómo mueren 20.000 de sus soldados en Ucrania, era el alma real del grupo Wagner. Fijaros en esta imagen que creo que lo pone clarísimo. Esta imagen, esa fotografía, es de uno de los altares que se han hecho en estos días por Rusia para las personas que cayeron y que fallecieron en este avión que iba de Moscú a San Petersburgo. Ahí hay dos personajes, está por un lado Prigozhin y por otro lado Dmitry Utkin, al que le ponen en la imagen el título de Rey de Reyes. Bien, ¿quién era Dmitry Utkin? Desde mi punto de vista, realmente el alma del grupo Wagner. Fijaros en esta otra imagen que tenéis ahí ahora mismo. Ahí veis a Dmitry Utkin sin camisa, con tatuajes, lleva tatuada las SS, de la insignia alemana del grupo SS, la guardia personal del Führer, y lleva también tatuado, por ejemplo, el águila nazi y otros símbolos. Dmitry Utkin, teniente coronel de los Spetsnaz,
era un señor, que es el grupo de élite del ejército ruso, era un señor que era un fanático del nazismo. Por eso le bautiza al grupo como grupo Wagner. ¿Por qué? Porque el señor Adolf Hitler le encantaba la música de Wagner. En fin, Dmitry Utkin, hay un momento clave en el que él participa en el conflicto sirio y se da cuenta que es necesario crear una organización privada que sea incluso más eficiente que el ejército ruso. Fijaros en esta otra imagen, ahí le tenéis a Utkin, aparte de que aparecen sus status, le tenéis con el mismísimo Vladimir Putin. Este señor, desde mi punto de vista, era el verdadero alma del grupo Wagner. ¿Por qué? Porque era capaz de montar toda la estructura militar y crear un cuerpo que estuviera muy bien entrenado con tácticas de guerra que conocen perfectamente los spetsnaz, como Dmitry Utkin era un spetsnaz. Es curioso que el señor Vladimir Putin diga que hay que desnazificar Ucrania y lo que mande sea nazis a Ucrania. La creación del grupo Wagner es en el año 2014 y esta fecha es clave porque ahí es cuando comienzan los conatos del conflicto ucraniano. Tiene que huir el presidente que había por la revolución del Euromaidán y Vladimir Putin manda al grupo Wagner, Dmitry Utkin a la cabeza, a la zona del Donbass para apoyar y armar a los grupos prorrusos, empezando así el conflicto que estamos viendo a día de hoy. Pero, ¿qué más cosas hace el grupo Wagner y por qué es tan importante? Repito, y aquí tenéis una imagen, todo comienza con el conflicto que hay en Siria. En Siria se dan cuenta de que si hacen un grupo privado que proteja al presidente al-Assad, tienen dos beneficios. Uno, no perder el control sobre la base militar que tienen, el puerto militar que tienen en Siria, que es el único enclave militar que Rusia tiene en el Mediterráneo. Y otro, y el más importante, aprovechar la plata del gas y del petróleo sirio. O sea, yo te mando a Wagner, me quedo con parte de tu petróleo y de tu gas, y así me pagas mi protección para que no te quiten el poder en Siria. Bashar al-Assad, todo un tirano, que además heredó ya la dictadura por parte de su padre. Hacen esto en otros lugares. Fijaros, por ejemplo, en este recorte de prensa, República Centroafricana. Bien, pues Wagner está en la República Centroafricana guardando, por ejemplo, los yacimientos de diamantes. Igual, le dan protección al gobierno de la República Centroafricana y cogen parte de los diamantes. Hay otros sitios en África donde hacen exactamente lo mismo. Fijaros en este otro recorte de prensa. Ahí vais a ver cómo Wagner, por ejemplo, está en Sudán guardando el oro de Sudán, protegiendo a su presidente, hoy también un país en conflicto. Y es súper importante porque controlan las facciones enemigas y en este caso movían el oro a través de una empresa que era Meroe Gold, que luego fue perseguida tanto por Estados Unidos como por países de la OTAN y otros por llevar actividad, por enriquecerse de actividades ilícitas en Sudán. Bien, el juego de la geopolítica creo que es bastante interesante. Con todo ese tipo de dinero y de ingresos que llegan al grupo Wagner, lo que puede hacer también Vladimir Putin son otras cosas como esto que estáis viendo aquí ahora mismo. Se llamó Operación Latka y es como unas empresas privadas rusas en las que participaba Yevgeny Prigozhin modificaron el comportamiento de los votantes en los Estados Unidos de América e hicieron que ganase Donald Trump. Para eso sirve toda esta plata, para enriquecer a Putin, enriquecer a diferentes oligarcas rusos y parte de ese dinero se destina a operaciones que ellos entienden que les pueden dar cierta ventaja
geopolítica. En fin, todo un entramado realmente oscuro. Lo que pasó al final, desde mi punto de vista, es que Prigozhin también tenía alma y después de ver morir a más de 20.000 personas, se le reveló a Vladimir Putin, sobre todo a Shoigu, que es el ministro de Defensa, y esto estuvo a punto de mandar a un conflicto interno a Rusia. Quiero deciros, para terminar, que odio todas las guerras, no me gustan, pero también creo que está bien estar informado y saber, por ejemplo, qué hay detrás del grupo Wagner. A la cabeza, repito, y como alma y creador, Dmitry Utkin, un nazi que mandaron a Ucrania para desnazificar Ucrania. Insultos y demás en @JuanGVallejo, poned lo que opináis aquí abajo. Estamos en un momento en el mundo donde parece mentira que no se pueda hacer un periodismo sensato poniendo hechos encima de la mesa. Comentarme si os ha gustado el vídeo. Puedo hacer la contraparte respecto a Blackwater y Academy en Estados Unidos. Darle like si os gustó, campanita para suscribiros y hasta prontito.